Si te dijera que uno de los ETFs que verás en este video, si hubieras iniciado invirtiendo en ellos hace 5 años, ya tuvieras una ganancia del 50%, ¿me creerías? Quédate hasta el final del video para que lo conozcas. En este video vamos a conocer no solo uno, sino 3 ETFs de dividendos que te ayudarán a fortalecer tu portafolio de inversión. Arrancamos con un ETF especializado en REITs, el XLRE, de la compañía Standard & Poor's. El ETF se enfoca en rastrear el índice ponderado por capitalización de mercado de REI y acciones inmobiliarias del S&P 500. En palabras más sencillas, rastrea los REIs que forman parte del S&P 500. Al momento de grabar este video tiene un costo de unos $37. Este ETF tiene un ratio de gasto del 0.09%. Para los que no conocen lo que es el ratio de gastos, es lo que nos va a cobrar el fondo de inversión por el manejo de este portafolio. Los ETFs que se administran de forma activa, su ratio de gasto es mucho más elevado. Para el caso del XLRE nos van a cobrar 90 centavos por cada $1000 invertidos. Recordar que este cobro se realiza de forma anual y lo ejecuta nuestro broker de forma automática. El XLRE lleva un retorno desde su salida a bolsa en el 2015 del 25%. Paga una rentabilidad por dividendo del 3.51% y lo lleva pagándolo por 8 años de forma consecutiva. Revisemos qué acciones componen este ETF. Actualmente mantiene unas 31 acciones. Se pueden ver nombres conocidos como lo son Prologix, American Towers, Equinix y Welltower, entre otras. Aquí les dejo otro dato, tú puedes descargar el listado de empresas completo que componen el ETF y darte una revisión, así sacar muy buenas ideas de inversión. Pasemos con el análisis gráfico. En lo que va del año el XLRE lleva una caída del 6%. En el análisis gráfico el XLRE se encuentra en la parte media de un canal lateral, con un recorrido hasta la próxima resistencia del 7%. El MACD se encuentra plano y el RSI en la parte media. Mi opinión sobre el XLRE, este ETF te puede dar una gran exposición al mercado de REITs en tu portafolio, por si no te decides por una acción en particular. Como vimos, tiene un ratio de gasto súper bajo y te ofrece una buena rentabilidad media por dividendos. De cara a los precios de entrada, pienso que los REITs, una vez inicia el proceso de rebaja de tipos de interés, van a ser uno de los segmentos que más se van a ver beneficiados. Si no tienes posiciones, puedes iniciar promediando tus entradas. Si lo tuyo son los altos dividendos, el segundo ETF es para ti. Me gustaría que formes parte de nuestra comunidad, así que presiona ese botón de suscribirte. Pasemos con el siguiente ETF, también de la compañía Standard & Poor's, el SPID, que al momento de grabar este video tiene un precio de unos $40. El objetivo de este ETF es rastrear un índice de las 80 acciones de mayor rendimiento de dividendos seleccionadas del S&P 500. El ETF tiene un ratio de gasto bastante bajo, de un 0.07%. El SPID lleva un retorno desde su salida a bolsa en el 2015 de un 33%. El ETF paga una rentabilidad por dividendo de un 4.49%, bastante alto dado las acciones de alta calidad que lo componen. Lleva pagando dividendos de forma ininterrumpida por 8 años. Pasemos con las acciones que componen este ETF. Actualmente lleva un portafolio de unas 78 compañías, de las cuales se pueden ver nombres como Hashbrook, Dominion Energy y Citigroup, entre otras. En esta página que estoy utilizando, que es etf.com, también puedes buscar cualquier tipo de ETF que desees y te permite también ver todo el portafolio. Pasemos con el análisis gráfico. En lo que va del año, el SPID lleva una subida del 1%. En el análisis gráfico, el SPID se encuentra en la parte alta de un canal lateral, con un recorrido hasta la próxima resistencia del 5%. El MACD se encuentra plano y el RSI en la parte media. Mi opinión sobre el SPID. Este ETF está hecho para los amantes de los dividendos. Te brinda esa seguridad que si alguna de las acciones deja de pagar dividendos, todavía tienes unas 77 que sí lo harán.
Las 10 primeras posiciones solo representan un 15% del total del portafolio, lo que nos habla sobre su diversificación. Muchas veces es complicado encontrar acciones de altos dividendos y que los hayan pagado por un largo periodo de tiempo. Este ETF te apoya en esa selección. De cara al precio, en este momento está algo caro, dado que sabemos que el mercado en general está tocando máximos históricos. Si no puedes esperar, lo mejor sería ir realizando depósitos periódicos en el ETF. No olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Pasemos con el ETF que estabas esperando, y este es el DTD del fondo de inversión Winston Tree. Al momento de grabar, este ETF tiene un precio de unos $70. El objetivo de este ETF es rastrear un índice de empresas estadounidenses seleccionadas y ponderadas en función del monto en dólares de los dividendos pagados. El índice que rastrea este ETF se reconstituye y reequilibra anualmente. Este punto es importante para seguir generando un crecimiento de cara al precio del ETF y obtener una rentabilidad por dividendos. El ETF tiene un ratio de gasto más elevado que los dos anteriores, del 0.28%, por esta misma particularidad que les acabo de comentar. El DTD lleva un retorno desde su salida a bolsa en el 2016 de un 178%. El ETF paga una rentabilidad por dividendos del 2.21% y lleva pagando dividendos de forma ininterrumpida por unos 15 años. Pasemos con las acciones que componen este ETF. Actualmente lleva unas 824 compañías, de las cuales se pueden ver nombres muy conocidos como lo son Microsoft, JP Morgan, Apple y AVI, entre otras. Pasemos con el análisis gráfico. En lo que va del año, el DTD lleva una subida del 7%. En el análisis gráfico, el DTD se encuentra en la parte alta de un canal alcista, con un recorrido hasta la parte alta del 2%. El MACD se encuentra plano y el RSI acercándose a terreno de sobreventa. Mi opinión sobre el DTD. Este ETF te brinda acciones de muy alta calidad, además que vas a cobrar unos dividendos que, a diferencia de los otros dos, te lo pagan de forma mensual, así que todos los meses vas a recibir un pago. De cara al precio, en este momento está algo caro, dado que, como con el anterior, la mayoría de las acciones de alta calidad están acercándose a máximos de 52 semanas. Podrías esperar algún retroceso para llevar este excelente ETF. Ahora quiero saber tu opinión sobre estos 3 ETFs. ¿Será que llevas alguno en cartera? Te leo en los comentarios. Sé que te quedaste con ganas de conocer otros ETFs de dividendos, por eso te dejo este video en la parte de arriba. Gracias por este video y no olvides suscribirte.